Quiero que usted abra su Biblia en el libro de Marcos capítulo 4 verso 35. Voy a leer con ustedes un pasaje muy conocido, pero que por regla general hace tiempo que no predicamos acerca de esto. Y en todos estos días que estamos viendo el recorrer de la tempestad, de los huracanes, de los vientos contrarios, del embravecimiento de los mares, realmente no hay un pasaje tan ameno como esto, tan particular como esto, debido a la situación y a la condición que hemos estado viviendo, estamos viendo de cerca, porque también eso tiene una aplicación muy notoria en la parte espiritual, y quiero que todos estén atentos a la palabra del Señor. Y dice la Biblia, por eso que vamos a hablar acerca de cómo Jesús calma la tempestad, y vamos a hablar acerca de que hay otras tempestades que son mucho más fuertes que las tempestades físicas, naturales, del medio ambiente que nos rodea, de la propia naturaleza. Y nos dice el verso 35 de Marcos. Este pasaje está también explicado en el libro de Mateo y en el libro de Lucas, pero hay ciertos detalles que Marcos especifica, y por eso que quise tomar como referencia bíblica el pasaje de Marcos. Y dice el verso 35: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Cuando llegó la noche, les dijo Jesús a sus discípulos: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba. Recuerde esto: primero lo que va a hacer es que él da una orden: pasar al otro lado. Pero antes de pasar al otro lado, entonces podemos resaltar lo que dice el verso número 36. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Es decir, que no solamente fue la barca donde estaba Jesús, sino que habían con él también otras barcas. Y el verso 37 dice: pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Verso 38 dice: y él estaba en la popa, en la parte adelante, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. En otra versión, en otra traducción dice: reprendió. Y dice la Biblia: y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Verso 40: y les dijo Jesús a sus discípulos: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Y el verso 41 dice: entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro. El verso 41 lo vamos a explicar, lo vamos a ver, que la actitud del temor cambia por completo. Ya no es el temor al viento o a los vientos, ya no es el temor a la tempestad, ya no es el temor al mar, sino el temor a otra cosa. Y se decían el uno a otro: ¿quién es este que aún el viento y la mar le obedecen? Mientras ustedes mantienen fresca su memoria en estos textos que hemos leído, permítame que leamos Salmo 89:9, el cual, ese texto de los Salmos dice: tú tienes dominio sobre la bravura de la mar, cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas, o en otras palabras, tú las calmas. Y en el Salmo 93:4 dice: Jehová en las alturas es más poderoso que el estruendo de las muchas aguas, y más que las recias ondas del mar. Me impacta ese texto bíblico del verso 4 de los Salmos 93. Jehová en las alturas es más poderoso que el estruendo de muchas aguas, y más que las recias ondas de la mar. Por eso que podríamos decir
cómo Jesús calma la tempestad. Y el Salmo 107, en ese texto que está plasmado en pantalla, dice: Dios puede calmar las tormentas en tu vida. Es parafraseado, pero usted lea ese texto en el Salmo 107, 20, y va a notar la verdad innegable de una gran promesa de parte de Dios. Ahora, lo que vamos a observar en detalles, con una aplicación profundamente espiritual, es que el milagro que nos narra las Escrituras en Marcos capítulo 4 es el que llevó a los discípulos de una tormenta, de una tempestad, de una imposibilidad, de una situación apremiante. A punto ellos pensaron de perder la vida, los llevó a la tranquilidad, a la paz y a la serenidad. O sea, cuando el Señor Jesús dio la orden a sus discípulos, la orden fue esta: pasemos al otro lado. Pero cuando da la orden de pasar al otro lado, Jesús había estado durante todo ese día ministrando a la gente, hablando, enseñando, sanando, respondiendo a las necesidades de multitudes de personas que se habían llegado a ese lugar. Y yo pienso que después de atender a miles de personas en esas multitudes tan grandes, Él estaba más que otra cosa, no solamente cansado, estaba extenuado. Pero a pesar de que estaba extenuado, estaba cansado, estaba fatigado, porque Él estaba en un cuerpo semejante al nuestro, que se cansa y se fatiga muchas veces. Jesús lo que pudo observar es que del otro lado, al lugar que estaba diciendo de pasar al otro lado, había más necesidades, más gente con más necesidades. Y el pensamiento de Él era: he terminado aquí, pero al otro lado me espera más gente que necesitan. Entonces nos dice la Biblia de una forma clara, y queremos que nosotros observemos esto en detalle, que sucedió que en aquel día, al atardecer, es lo que explica el verso 35, después de haber incansablemente ministrado, enseñado, entonces en lugar del Señor retirarse a un lugar para reposar, dice: no hay tiempo ahora, vamos a pasar al otro lado. Y entonces le ordena a sus discípulos que así se haga. Lo que a mí me interesa y lo que me es notorio en este pasaje de Marcos es que no solamente estaba la barca de Jesús, o donde estaba Jesús, sino que había muchas barcas. Así lo especifica el Evangelio de Marcos, lo especifica claramente, que había muchas barcas. O sea, que lo que le iba a afectar a la barca donde estaba Jesús es más probable que le afectaba a todas las barcas que estaban en el mismo lugar. ¿Y dónde estaban las barcas? En medio del mar, en medio del lago de Genesaret. Yo siempre lo he explicado en esta casa, que el lago de Genesaret o el lago de Galilea en sí no es un mar, pero tiene una reacción como un mar. Es decir, no es un mar, pero la reacción de sus aguas, de repente usted va pasando por ahí y de repente se puede desencadenar cualquier tormenta, vientos que comienzan a moverse en el lago también conocido como el lago de Genesaret. Y la actitud que tiene ese lago inmensamente grande es la actitud de un mar, es decir, tiene la misma reacción de un mar. Por esa razón, entonces estamos viendo que Él mismo propuso a sus discípulos: vamos a hacernos al mar, porque tenemos que pasar al otro lado, y para pasar al otro lado hay que pasar y atravesar el lago de Genesaret, el mar de, como algunos le decían, el mar de Galilea, así lo llamaban al lago, el mar de Galilea, pero no porque era un mar, sino la reacción, como he explicado. Entonces el Señor dio la orden: pasemos al otro lado, y allí también nos va a esperar muchas cosas que vamos a hacer. Vamos a tener que seguir trabajando y hacer cosas, porque todavía ya hay miles y miles de personas, de almas que necesitan. O sea, Cristo pasó, dice la Biblia, que Cristo pasó sus 3 años y medio ministerialmente hablando. Dice que Él pasó esos 3 años y medio haciendo bien a todos. Ese es el propósito.
No había obstáculo que lo impidiera el seguir adelante la obra que su Padre Celestial le había encomendado. Por eso dice que mientras el día dura hay que aprovecharlo para obrar, porque la noche viene en que ya nadie podrá obrar. Así que él sabía conscientemente que había venido para establecer un mensaje diferente, para responder a la necesidad del alma, del espíritu, del cuerpo de las personas que le rodeaban. Por eso expresamente cuando Pedro especifica la razón, el propósito por la cual Jesús había venido a esta tierra, lo expone en el capítulo 10, verso 38 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Aleluya, como Dios ungió con Espíritu Santo y poder a Jesús de Nazaret, como este anduvo haciendo bien y sanando a todos los enfermos y libertando a todos los oprimidos del diablo, porque Dios estaba con él. Cuando sabemos que Dios está con nosotros, lo único que nos resta es hacer lo que Él nos ha encomendado hacer. O sea, Cristo pasó haciendo el bien y no hubo obstáculo que lo impidiera, sino que Él pudo vencer todo obstáculo para establecer la voluntad del Padre en la tierra. Entonces, se hicieron a la mar. Y no solamente que se hicieron la mar, sino que antes de hacerse la mar y comenzar, la Biblia dice que despidió a la multitud. Es interesante que Jesús no se preocupó solamente para responder las necesidades de la gente, sanar a los enfermos, como en algunas ocasiones dar de comer en abundancia, sino que dice que despidió a la gente. Es interesante esto. Despedir no significa correr o despachar una mercadería. No. Cuando tú estudias la palabra en original griego, la palabra despedir, la palabra despedido a la multitud o despedir, significa que las necesidades, las condiciones y las necesidades de aquella multitud fueron satisfechas. Las preguntas fueron respondidas, las enfermedades fueron sanadas y las formas de opresión fueron quitadas, porque el Señor nunca permitió que alguien se marchara de Él quejándose, porque Él no lo ha tenido la capacidad de atenderlo y responder a sus preguntas. Hoy el Señor te ha traído en este día aquí en esta casa. Por lo tanto, el Señor está dispuesto a responder tu necesidad, pero tú tienes que estar dispuesto a creer en Él. Pero no ha habido, la Biblia nos habla esto. Y conforme lo que nos dice, lea en su casa Juan capítulo 6, verso 35 al 37, y va a notar lo que quiero decirle en esta mañana. De manera tal que sin ninguna preparación y rendido por el cansancio, Jesús dio la orden: vayamos al otro lado. Y de repente, cuando estaba al otro lado, Jesús se pone a dormir. ¿En qué lugar se pone a dormir Jesús? Dice en la popa de aquella pequeña embarcación. ¿Cuál es la popa? ¿En la parte de atrás, la parte de adelante? La popa es prácticamente al lado donde está el timonel del capital. Ahí al lado del timonel, al lado del timón, como llamamos comúnmente, Jesús estaba extenuado y se echó a dormir. Estaba durmiendo. Diga conmigo, Jesús estaba durmiendo. Pero la Biblia dice que la tempestad que de repente se levantó era tan violenta que las olas irrumpían en la barca de tal manera que las aguas estaban llenando la embarcación, pero Jesús estaba dormido profundamente. En primer lugar, no era un crucero, era una pequeña embarcación. Las olas hacían que esa pequeña embarcación se zarandeara de un lugar a otro hasta inundarla con sus fuertes olas. Y repito lo que he dicho hace un momento: había otras barcas. Alrededor de esa barca había otras barcas, los cuales seguramente estaban pasando las mismas situaciones, el mismo peligro, teniendo la misma experiencia de inquietud, de zozobra, de desesperación. La multitud se había ido tranquilo a sus casas, pero Jesús o sus discípulos estaban peleando la batalla de la tormenta, la batalla de la tempestad.
Y yo creo, no lo dice la Biblia, pero yo creo que fue tal el impacto, el toque del Señor, que algunos habrán hasta corrido el riesgo de seguirle en sus embarcaciones, porque dice que había otras embarcaciones. Y es interesante esto. Dice la Biblia que él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Estaba en el lugar descansando. Y él dormía plácidamente. Y sabe una cosa, es un momento donde la prueba de sus discípulos, la fe de sus discípulos se puso a prueba. Diga que está a su lado, te van a probar la fe. Nos gustan las bendiciones, nos gusta la victoria, nos gusta el milagro, nos gusta la sanidad, pero no nos gusta que nuestra fe sea probada. Pero a prueba de la fe de sus discípulos llegó el momento. ¿Qué es lo que ellos tenían que hacer en medio de esa prueba? Por un momento tenían que dejar de remar para usar los remos de la oración. Remar físicamente, cuando se sintieron impotentes, tratar de salir de esa situación tan difícil, vientos, tempestades, olas inmensamente. Entonces, en medio de esa situación, lo que el Señor no solamente estaba probando la fe, sino que también los estaba moviendo a orar. Porque sabe algo peligroso es que cuando sabemos que nuestra fe está siendo probada y no hacemos uso de los instrumentos eficaces que Dios puso en nuestra en nuestras manos para resistir el momento de la prueba de la fe, es cuando somos llevados hacia un estado de deterioro espiritual, de debilidad espiritual, de frustración espiritual, de caos espiritual. Porque en medio de la prueba de la fe, uno no tiene que dejar de orar más que en cualquier momento de la vida. Hay algunas personas que me dicen: pastor, estoy pasando por un momento de prueba muy difícil, un momento de prueba muy dificultoso, un momento de prueba extremadamente peligroso. Y entonces el Señor está diciendo: sí, le está probando la fe, pero ¿qué es lo que vas a hacer cuando tu fe está siendo probada? Hay muchas maneras de responder a esta inquietante pregunta. ¿Me voy a quejar contra Dios? ¿Le voy a decir a Dios porque lo ha hecho, porque lo hace? ¿Me voy a enojar contra Él? ¿Me voy a ofender? ¿Me voy a sentir mal? ¿O voy sencillamente a orar en medio de la prueba? Dice la Biblia, y según los escritos de Marcos, Mateo y Lucas, que en ese momento la fe de ellos fue extremadamente débil. Extremadamente débil estaba su fe. ¿Sabe algo? Hay veces cuando una iglesia local, cuando una congregación local está sufriendo bajo una tormenta. El mensaje que estoy predicando en esta mañana es como un mensaje no solo de enseñanza, no solamente de edificación, no solamente para despertarnos y para fortalecernos, sino también es un mensaje profético. A veces cuando la iglesia está sufriendo bajo una tormenta, parece como que pensamos igual que los propios discípulos. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Lo mismo que pensaron los discípulos. Y si estuviéramos nosotros en lugar de los discípulos, hubiéramos pensado lo mismo. Pedro, ¿te das cuenta que Jesús está dormido y la tempestad y el viento nos asusta a todos y Él sigue durmiendo? Sin preocuparse de lo que nos está pasando y sin preocuparse de los que son suyos, de los que le pertenecen. E incluso
Llegar a pensar por una hostilidad de las tinieblas, el pensar que no escucha nuestras oraciones. Pero a pesar de las apariencias, a pesar del pensamiento incorrecto, a pesar de la actitud incorrecta de nosotros hacia Él, tenemos que reconocer lo que dice el Salmo 121:3 cuando dice: el que guarda a Israel no dormirá ni se adormecerá. Jesús dormía en la popa de aquella pequeña embarcación, pero su identidad de comunión con el Padre seguía siendo igual. Y a pesar que la fe de los discípulos era débil en ese momento, como débil puede ser la fe de muchas personas que pasan por momentos de prueba, dificultad, de presión y de necesidades, ellos sacaron fuerza en medio de su debilidad, en medio de su flaqueza, porque lo preocupante, desesperante, agobiante, triste sería que Jesús no hubiera estado en la barca. Ahí sí que se complica todo. Pero Jesús estaba en la barca. No importa que él estaba durmiendo, pero Jesús estaba en la barca. No importa que él estaba ahí descansando, pero Jesús estaba en la barca. Y a pesar de esa fe débil, los discípulos sacaron fuerza de la flaqueza al saber y entender que tenían a su maestro en la barca. Y cuando ya no supieron lo que hacer, como experimentados pescadores que eran y conocían todas las estrategias de los mares y más del lago de Genesaret, cuando los remos de aquella embarcación ya no les servían para nada, su último recurso era: vamos a despertar a nuestro maestro. No podemos dejar que siga durmiendo. Vamos a despertar a nuestro maestro. Vamos a despertarlo. Cuando la barca lleva a Jesús, por mucho que las olas, por mucho que la presión, por mucho que los vientos contrarios, por mucho que la fuerza terrible de la tempestad golpee contra esa barca, no hay posibilidad jamás de hundirse. Nunca se va a hundir. No habrá posibilidad de hundirse porque Jesús está allí. Y cuando Jesús está en un lugar, cuando Jesucristo está en un lugar, cuando el Señor está en un lugar, aleluya, sabemos que quizás para nosotros decimos: se durmió, está descansando, no me está atendiendo. Pero aleluya, quiero que tú entiendas en esta mañana, iglesia, hogar, familia, matrimonio, papá, mamá, hijo, hija, quiero que entiendas algo: que si Jesús está en el lugar donde tú estás y todavía Él sigue estando donde tú estás, entonces no hay posibilidad de que tú ni yo nos hundamos. Además, el propio Jesús les había asegurado del éxito encomiable que sería la travesía cuando dijo: pasemos al otro lado. Si Jesús dijo que pasaría al otro lado, no importa lo que se atravesaba por el camino, iban a pasar al otro lado. ¿Tú me estás siguiendo la palabra y el mensaje? Yo lo he predicado una vez y dije que una de las cosas más rápidas que se pierde en la dimensión de la majestuosidad de Dios es que perdemos el recordar la promesa de Dios hacia nosotros. Si ellos se hubieran acordado por un momento lo que Jesús le dijo: pasemos al otro lado, ellos se hubieran afirmado en esa promesa de: la tormenta, el viento, la tempestad, las olas parecen que va a destruir la embarcación. Pero acuérdense, ni a Pedro se le ocurrió, ni a Juan, a nadie de ellos, ni a Marcos se le ocurrió decir: pero pensemos que él dijo que
¿Qué es lo que dijo? Pasemos al otro lado, vamos a pasar al otro lado. Si Él dijo que vamos a pasar al otro lado, es que lo vamos a hacer. Lo que pasa es que Jesús no le dijo que lo que iban a atravesar para pasar al otro lado, porque si le hubiera dicho Jesús lo que iba a pasar para atravesar al otro lado, ninguno de ellos hubiera subido en la barca y se hubiera quedado Jesús solo en la barca. ¿Sabe una cosa? El Señor te dio promesas y me dio promesa. El Señor te dio voz profética y me dio voz profética. El Señor te habló y el Señor me habló. El Señor nos dio y el Señor nos dará. Pero sabes una cosa, entre la travesía de la promesa de Dios al lugar donde tenemos que llegar, no nos dice lo que nos va a pasar. Solo nos resta permanecer fiel. Porque Jesús le dijo, pasemos al otro lado. De todos modos, cuando Jesucristo parece dormido en medio de una tempestad, es despertado por las oraciones de los suyos, porque dijeron, Jesús, con toda su fuerza. Yo creo que el que más gritó ahí fue Pedro, porque era el más gritón. El que gritó más quizá fue Pedro. ¿Quién podríamos comparar aquí como Pedro? Una persona que le gusta gritar fuerte. Pero gritó, o gritaron, en el extremo cuando ya la fe estaba a punto de ser extinguida. Porque tenían a quien acudir. ¿Sabe lo que terrible sería? Es clamar a alguien que no está. O sea, el momento extraordinario, la forma en que se dirige su discípulo ahora en medio de la tormenta al Señor no puede ser más apremiante. Maestro, ¿no te importa que estemos a punto y que estemos pereciendo y tú tranquilito ahí durmiendo en la barca como si nada se tratara? Y nosotros a punto de morir. Le hacen la pregunta, verso 38, ¿no te importa que estemos pereciendo o que estemos a punto de perecer? Confieso que esto me suena algo como demasiado áspero, la forma como los discípulos se expresaron con Jesús, porque prácticamente, si vamos al caso, estaban como casi regañando, como casi exhortando, como casi llamando la atención a Jesús. ¿Por qué te dormiste, Jesús? Porque si no estás dormido, entonces esto nada nos hubiera pasado. ¿Cuántas veces nosotros pensamos igual como los discípulos? Señor, ¿por qué a mí? Señor, ¿por qué a nosotros? Señor, ¿por qué a nosotros? ¿Por qué a mí? ¿Por qué lo que me rodea? Y pensamos igual que los discípulos. Parece que el Señor ya no me oye, no me escucha, no recibe mi clamor. Y los discípulos dijeron, Señor, despiértate, porque a menos que tú hagas algo, estamos todos a punto de morir. ¿Y sabe qué? Lo pusieron a él en el cuadro de la muerte. El momento que estaban viendo, diga conmigo, era un momento de temor. Dígalo, era un momento de temor. Estaban todos atemorizados, a tal punto que no sabía inclusive lo que decía. ¿Sabe? Cuando estamos atemorizados, algunas veces no sabemos lo que decimos. Es una parte innata en el ser humano, una parte innata en la vida de un hombre o una mujer. Cuando la presión, cuando el temor, cuando circunstancias, a tal punto que muchas veces decimos cosas que no deberíamos decir. En esta mañana, en este mediodía, yo quiero decirle que toda persona que dude, que tenga interrogante, que sospeche que Cristo no tiene cuidado de su pueblo cuando ocurren graves problemas o graves situaciones, ya sea en la iglesia, en la vida del creyente, en la familia, en la casa, en la finanza, en diferentes lugares,
es como hacer lo que hicieron sus discípulos. ¿Es que no te interesa que yo esté aquí pasando lo que estoy pasando? ¿Cuándo te vas a despertar? ¿Cuándo vas a obrar en mi vida? ¿Cuándo vas a extender tu mano? ¿Y cuándo vas a obrar a favor de mí, Señor? Es como queriendo llamar la atención del Señor y siendo algunas veces niños como un poco mal criados. Como no hiciste esto conmigo, Señor, ya no te voy a servir. Como no me contestaste, ya voy a hacer mi propia carrera. Como yo voy a tomar mi propia decisión. Como yo no recibiste esto en los días que yo esperaba, ahora yo voy a hacer las cosas de una forma diferente y distinta. Ahora sí que voy a hacer las cosas, y en lugar de hacer las cosas, ¿la empeoras o la empeoramos? Pero lo que el Señor nos está revelando en esta mañana, escuchemos la voz del mando con que Cristo reprendió la tempestad, y que, aleluya, nosotros seamos conscientes de que si Él está, todo es diferente. Me gusta esta parte. Verso 39. Le dijo: calla y enmudece. Algunos quizás el viernes dijeron: ¿por qué el pastor está reprendiendo el mar? ¿Por qué la hermana que está orando está reprendiendo? ¿Y por qué el otro está reprendiendo? Porque Jesús lo hizo. Y cuando hacemos las cosas a la forma y modelo de Jesús, funciona. Porque Él es el que lo hace, no nosotros. Él es el que interviene, no nosotros. Entonces, lo que podemos observar ahí, que en medio de toda esa condición de confusión, sus discípulos, escuchamos la voz, aleluya, con que Cristo reprendió a la tempestad. Y esa forma de reprender no la encontramos en Mateo, pero Marcos fue muy específico cuando le dijo: calla y enmudece. Lo que está diciendo el Señor: cese el rugir del viento y deje de bramar el mar en toda su fuerza y en toda su naturaleza. Que el mar deje, enmudece, y los vientos callen. El ruido, la contrariedad de la tormenta, la tempestad, es amenazadora para todos los discípulos, y más para los que Jesús no estaba en las otras barcas. Pero Jesús estaba diciendo: que no se oiga más de ti viento, por el momento, ni se oiga más de ti tempestad. ¿Sabe lo que nos dice el Salmo 107? Pero en su angustia clamaron al Señor, y Él los sacó de la aflicción y convirtió en brisa la tempestad, y las olas se calmaron. Wow. En la angustia, en la prueba, en la dificultad, en la escasez, en la necesidad, en el oprobio, en la angustia, clamaron al Señor, y Él los sacó de la aflicción y convirtió la brisa en brisa, la tempestad, y las olas se calmaron. Jesús volvió a hacer lo mismo que detalla este salmo extraordinario y maravilloso. Tenemos un personaje bíblico llamado Jonás, que huye porque no quiere hacer lo que Dios quiere que haga. Y huye y compra pasaje para ir a un lugar, y está atravesando en un gran barco, y nos dice que Jonás se quedó dormido, pero con una forma diferente. El que duerme en la embarcación de los discípulos es el que calma la tempestad y el viento. El que duerme en el barco donde está Jonás es la razón por que se produce el viento y la tempestad. Y dice que en toda esa tormenta, que estaban a punto de morir todos, incluyendo Jonás, lo despertaron
Y de una forma o de otra tuvieron que entender, y mismo Jonás tuvo que reconocer que él era un profeta y estaba huyendo de Dios, y esa es la razón por qué la tempestad estaba en el mar. Pero mire lo que dijo Jonás: en mi gran aflicción clamé al Señor. En mi gran aflicción clamé al Señor, y Él me respondió. Tú, Señor, me escuchaste. En otra versión, otra traducción dice: tú me escuchaste en lo profundo de las aguas. Es interesante lo que el Señor tuvo que preparar para preservar la vida de Jonás y que cumpla el llamado, el propósito, la encomienda, la orden profética. Y sabe lo que el Señor nos está diciendo en esta mañana: aleluya, haré lo que tenga que hacer, lo voy a hacer a mi manera, lo voy a hacer a mi forma, lo voy a hacer en mi voluntad, pero el propósito por la cual he asignado lo voy a cumplir. Me gusta esto, lo que nos dice el libro, inclusive claramente lo que nos dice el libro del profeta Isaías en el capítulo 57, el verso número 20. Señor reprendió con una gran voz de orden. ¿Alguna vez en nuestras vidas espirituales están como un mar en tempestad? No podemos estar quietos. Pensemos por un momento oír la voz del Señor que nos dice ahora: a esa tempestad en tu interior, a esa tormenta en tu alma, en tu ser interior, a esa tormenta en tus pensamientos, a esa tormenta en tu vida, escucha al Señor decir: calla y emudece. No pensemos en medio de la prueba. No pensemos en medio de la confusión. No pensemos en medio de la dificultad. No hablemos cosas incoherentes. Simplemente callemos y oremos. Callemos y oremos, porque Él va a traer una voz de consuelo, sabiendo claramente que por fuerte y temible y ruidosa que sea la tormenta, Jesucristo puede calmarla con una sola palabra de su boca. Quien hizo el mar le puede hacer callar. Quien hizo el mar lo puede hacer callar. Es impactante cómo Jesús se levanta y la reprensión que da Jesús a su discípulo por haber cedido al miedo se halla aquí con más detalles. En Mateo, por ejemplo, capítulo 26. Y el Señor le dice: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? ¿Por qué son tan miedosos? ¿Por qué es que no tenéis fe? Y el Señor le recrimina y le llama la atención a ese nivel de fe que ha bajado considerablemente. Porque los ojos vieron la tormenta, porque los oídos escucharon la tormenta, porque no vieron quién estaba, o no percibieron que estaba Jesús allí. El miedo prevalecía sobre ellos, de tal modo que parecían no tener ninguna esperanza. Y esa condición no servía para nada. Digo en este momento, quienes piensan que Jesucristo no se preocupa de los suyos, cuando están en peligro y cuando están en prueba, tienen unos fundamentos inestables. Tienen una fe muy débil. Es un momento de darle gloria. Es un momento de darle alabanza a nuestro Dios, del dominio y autoridad que ejerce Dios sobre la forma
contraria a su propósito. El poder que tiene Dios para, aleluya, reprender y deshacer todo ataque de las tinieblas. Porque Él tiene dominio sobre toda braveza del mar. Mire esto interesante. No todas las tormentas vienen para perturbar tu vida. Algunas llegan para limpiar tu camino. No todas las tormentas llegan para perturbar tu vida. Algunas llegan para limpiar tu camino. Oh, aleluya. El que Dios tome control de toda y aún calme los vientos y la tempestad es la autoridad de su omnipotencia. Por eso preguntan los hombres: ¿qué clase de hombre? Sus discípulos dijeron: ¿qué clase de hombre es este que hasta los vientos y el mar le obedecen? ¿Qué clase de hombre? ¿Qué nivel de autoridad tiene este? Él apacigua el mar, lo sosiega. El mar, cuando está alborotonado o está lleno de convulsión y de erupción quizás tempestuosa, produce un gran estruendo, pero cuando le place a Dios imponer silencio a las olas y las sosiegas como un plácido sueño, dice calma y tiene que haber calma. Cuando dice bonanza, tiene que haber bonanza. Cuando dice reprendo y quítate, la orden del Señor es respetada por todo y en todo. Yo no sé cuán fuerte está tu tempestad interior, pero Él tiene poder para mandar esa tempestad que el enemigo ha querido traer para perturbarte, oprimirte, lastimarte, herirte, debilitarte, confundirte de una u otra manera. Él tiene poder para mandar a esos vientos contrarios, a esa mar contrario, a esas situaciones contrarias. Aleluya, Él tiene poder para reprenderlo, echarlo fuera de tu casa, de tu hogar, de tu familia, de tu matrimonio, de tu economía, de tu enfermedad, de tu dolor, de tu aflicción, de todo. Con el mismo poder que se levantó para decir calla y enmudece. Porque Dios, en medio del tumulto de las naciones, en medio de la confusión del mundo, en medio de la inestabilidad de los gobiernos en toda la faz de la tierra, aleluya, el Dios, aleluya, de gloria, de omnipotencia, su naturaleza es que Él sigue siendo el Dios de la historia y el Dios de la profecía. Este milagro, este gran milagro, impresionó a los discípulos. Ellos están hablando diferente, pero están preguntando quién es este hombre. Mientras Marcos dice, en otra expresión dice, se aterraron. Ahora el miedo, el temor ya no era de las aguas, no era del viento. Ahora el temor, en cierta forma el miedo, era contra ese que tuvo el poder de cambiar la situación. El miedo se volvió a otra dirección. Cuando antes tenía miedo al temor al viento y al mar, ahora lo tenían a Cristo Jesús. Porque habían visto una gran demostración tan poderosa del dominio, del poder y de la autoridad de Jesús sobre el viento y el mar. Y a razón de esa gran manifestación de maravilla y de milagro y de prodigio, los discípulos estaban temblando ante su presencia. Primero tuvieron miedo de algo natural, pero luego estaban temblando por la autoridad del que había hecho el milagro que nadie podía haber hecho.
Ahora tenían una reverencia que antes no tenían, un respeto que antes no tenían, un respeto y una reverencia por aquel que era el Redentor de gracia, por aquel que había traído calma, pero también por aquel que había traído gozo y satisfacción y alegría. Porque, hermano, lo menos que queremos es un fenómeno de esta naturaleza que pueda destruir vidas, ¿verdad que sí? Lo menos que queremos eso. Y cuando Dios obra el milagro, y cuando Dios interviene de una manera gloriosa, poderosa, toda poderosa como Él es nuestro Dios, de grandeza y de autoridad, entonces lo que convierte es la incertidumbre, el temor, el miedo, la inseguridad, la aflicción, la cobardía, aleluya, la claudicación, la convierte en gozo y en satisfacción, porque hemos entendido que Él es el Señor que sí nos da victoria en medio de la prueba que hemos estado pasando. ¿Quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Nosotros sabemos quién es. Jesús. Jesús. Diga conmigo, Él es mi Señor. Quiero decirte por el Espíritu del Señor, por muchos esfuerzos que hagamos humanamente, por muchos esfuerzos que hagamos naturalmente, solo nos queda reconocer que la situación muchas veces se nos escapa de nuestra mano. Pero hay una palabra que el Señor nos está hablando. A Jesús no se le escapa nada de sus manos. Si Él tomó lugar en esta barca y tomó lugar en tu barca, que es una vida personal, si le has dejado la dirección de tu vida en sus manos, hemos dejado la conducción de nuestras vidas en sus manos, Él permanecerá junto a nosotros en medio de las situaciones difíciles y nunca, jamás, jamás nos abandonará. Podemos hablarle a Él de nuestros temores, podemos hablarle a Él de nuestras inquietudes, inclusive le podemos hablar a Él de nuestra desesperación. Y Él lo que va a hacer, nos va a responder y nos dará la tranquilidad y la confianza para que aprendamos a entender que con Él sí podemos, pero sin Él no lo podemos. Que si Él está de nuestro lado y está con nosotros, el enemigo nos hace ver el viento, la tempestad fuerte, nos hace quizás pensar en otro o ver otras cosas, pero Dios es mi roca fuerte en medio de la tormenta. Dios es mi roca fuerte en medio de la tormenta. En esa tormenta que ruge, en esos vientos que rugen, en esas tempestades que muchas veces el enemigo trae o ocasiona, o algunas veces situaciones que Dios la permite para tener un proceso en nuestra vida, Él nos dará la tranquilidad y la confianza, porque ¿sabe qué? Dios es mi refugio. Dios es mi refugio seguro en las tormentas de la vida.
no voy a dejar de confiar en Él, porque sigue siendo mi Señor. Él es mi refugio seguro en las tormentas de la vida. Y cuando nadie me puede entender, yo digo: Señor, sé que estás ahí. El enemigo me dice que estás durmiendo, pero tú nunca duermes. Ahora en cuerpo glorificado tú no duermes nunca. En cuerpo glorificado tú no duermes nunca. Aleluya. Dios es mi refugio seguro en medio de las tormentas que vengan en la vida. El Señor está hablando a muchos, nos está hablando a todos. Vamos a mirarle a Él. Vamos a decir como los discípulos: Señor, ¿no ves que estamos a punto de perecer? ¿No te da pena de nosotros? ¿No te da lástima de nosotros? Yo pienso por un momento que Jesús se puso en pie en medio de aquella barca. Aquella barca que estaba siendo azotada de un lugar a otro, y Él se puso en pie. Semejante a aquello que vimos hace un momento. Semejante a esto. Parece que estamos a punto de hundirnos, pero Él me dice: no te dejaré, ni te voy a desamparar nunca. Porque como a Pedro comenzó a hundirse, él fue salvo porque Jesús estaba al lado de él. Y es mejor correr riesgo por creer en Él y por seguir confiando en Él, que dejarnos llevar por nuestra propia naturaleza. Padre y Dios eterno, yo te doy gracias en este día por la palabra, por lo que tú nos estás ministrando, por la palabra certera, por la confianza que tenemos en ti, por la confianza que podemos depositar en tu presencia. El saber, entender y discernir por medio del Espíritu, de la revelación, y por medio de la palabra tuya que nos es revelada y comunicada en nuestra vida. Yo te doy gracias, Señor, porque sabemos, Señor amado, que tú eres el que calma y haces bonanza en medio de la tempestad, de la prueba, de la dificultad, para darnos victoria grande. Glorifícate, Padre. Ministra sobre cada hombre, sobre cada mujer, sobre cada niño, sobre cada adolescente, sobre cada joven en esta casa. Ministra, Señor, ministra. Ministra de una manera tangible. Ministra de una manera gloriosa, de una manera como solamente tú sabes hacerlo, mi Señor amado, en que nada ni nadie podrá resistir el toque de tu presencia. Señor, gracias porque estás con nosotros. Nunca nos deja, nunca nos abandona. Nunca, Señor, dejarás de ser. Eres fiel. Eres fiel. Y por cuanto eres fiel, confiamos plenamente en ti, Señor, para entender y discernir, Señor, que tú eres nuestra victoria poderosa en medio de cualquier situación de prueba. Y gloria a tu nombre, Señor, en el nombre de Jesús. Ponte de pie. Ahí donde estás, iglesia, ponte de pie. Adora por un momento al Señor y dile: Señor, ayúdame a ser fuerte. Ayúdame a ser fuerte. Señor, ayúdame a depender de ti. Ayúdame a entender que tú eres mi refugio seguro en cualquier etapa de tormenta en la vida. Ayúdame a discernir por el Espíritu que tú eres la roca en medio de cualquier tormenta o prueba.
Ayúdanos a discernir por el Espíritu que en medio de la aflicción y en medio de, aleluya, la situación, clamamos a ti y tú nos escuchas. Poder entender que en momento de necesidad o de angustia clamamos al Señor y solo tú nos sacas de cualquier situación, porque conviertes en brisa la tempestad y las olas se calman acerca de la grandeza y el mandato de tu voz. Gracias, Señor, porque solo tú puedes darnos victoria sobre victoria, porque solo tú eres Jesús, que has calmado y sigues calmando, que has obrado el milagro, Señor, y reprendiendo lo contrario has traído gloria a tu nombre, Señor, en esta mañana. Oh Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, glorifícate. Glorifícate, Señor, sobre cada vida, sobre cada hombre, sobre cada mujer, sobre cada niño, sobre cada, aleluya, matrimonio que está pasando por tempestades, por cada uno de tus hijos e hijas, Señor, por momentos. Que esas tempestades espirituales sean, Señor, disueltas, sean desintegradas, y que venga la paz. Todos orando al Señor. Sé que el Señor está hablando a muchas vidas, a muchas vidas, a muchas personas en este momento. Sé que hay muchas vidas que están siendo ministradas por la gracia de Dios, por la bondad y la hermosura de su presencia y de su santidad. Él nos responderá, Él siempre nos responde y nos dará tranquilidad y confianza. Conforme lo que el Señor te está hablando, no tengas temor de decirle: Señor, ayúdame a no perder jamás mi fe y mi confianza en ti, a jamás a debilitar mi fe y seguridad en tu presencia. Y conforme Él te está hablando, ven adelante y dile: Señor, aquí está mi vida, tómala tal como está, tómala tal como estoy. No tengas temor, no tengas temor. Acércate a Él. Acércate a Él tal como estás, quizás con tu dolor, quizás con tu aflicción, quizás con tu debilidad, quizás con sus situaciones interiores, con sus pensamientos allí entremezclados. Pero Él te dice: recuerda que yo soy tu roca en medio de la tempestad. Yo soy tu roca en medio de la aflicción. Lo que tú no puedes calmar, yo lo puedo calmar. Lo que tú no puedes quitar, yo lo puedo quitar. Lo que tú no puedes mover, yo lo puedo mover. Lo que tú no puedes hacer, yo lo puedo hacer. Allí donde está, no tengas temor, no te quedes como si la cosa no fuera para ti también. No te quedes allí como si eso no fuera para ti. Sí, para ti también es la palabra, porque quiere poner mente nueva, pensamientos correctos en una mente que está siendo oprimida, está siendo distorsionada. Oh, rabacata rebequete ramaya, rabacata roboya. En la medida que el Señor extiende su mano de ministración y de misericordia, en la medida de su gracia y su bondad, que extiende su mano para operar milagros donde hay necesidad, allí está la gracia. Oh, rabade rebeque, doroboya, rebeque, yaraba. Y ribaraba, y arriba que te ramama, shotoroboya. No quiero que nadie se quede allí pensando: qué buena es esta palabra, qué maravilloso que Dios me está hablando. Pasa ante el altar, porque cuando pases al altar está diciendo: Señor, cuán verdad hay en ti, cuán verdad hay en tu palabra, cuánta verdad hay en tu revelación.
Yo te necesito. Yo necesito de ti. Yo te necesito. Más y más te necesito. Es tu diestra, es tu gracia, es tu bondad, es tu misericordia. Yo te necesito. Cuando nadie puede hacer, tú lo puedes hacer. Cuando nadie puede responder, tú me puedes responder. Yo te necesito. Cuando mis fuerzas están siendo débiles, me levantas. En su tiempo de Yo te necesito. más y más te necesito. Más y más te necesito. Yo te necesito. No tenga temor, abra su corazón, abra su boca, abra su vida, dile: Señor, Señor, necesito de tu gracia, necesito del sustento, necesito de tu amor, de tu ternura. Ayúdame, Señor, a que mi fe no se debilite, a que mi nivel de confianza no se debilite. Y ribara baba 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 scendere bekendo roboia. Y ribara baba 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 scendere bekenda. Oh, revedere bekenda la maya la banda la bassa la mayana. Todos orando, todos adorando al Señor, todos alabando al Señor. Yo te necesito. Quiero más de ti. Yo te necesito. Yo te necesito. Es su gracia. Oh, rama mama 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 shererere condorobo. Si estás enfermo allí, se va el dolor, la enfermedad, la opresión, la ligadura. Todo lo que ha enfermado, ha lastimado tu cuerpo, se va ahora. Se va la opresión, se va toda atadura, se va todo argumento demoníaco de confusión, se va ahora en el nombre de Jesús. Toque, Señor. Yo te necesito. Todos orando y adorando al Señor. Yo te necesito. Su gloria, tu gracia. Solo tú puedes calmar el viento, la tempestad. Necesito. Yo te necesito. Oh, yes, que te rebe cotoroboro, boro, boro, Kiri bara baba bai, que te rebe. Unción de milagro fluye en esta hora. Yo te necesito. Unción de milagro fluye en esta hora. Unción de sanidad fluye sobre esta casa. Yo te necesito. Unción de aleluya, de liberación fluye sobre la casa. Él nos da la fuerza. Yo te necesito. Yo te necesito. Yo te necesito. Es el Señor de la victoria, es el Señor de la fuerza. Eres el Señor que levanta nuestras vidas y nos colocas en alto, en roca firme. Oh, Ramamamá, Rebequete, Rebendo, Roboya, Rebequete, Mamamaya. Sherebequete, Roboya, Rebequete, Aramaya. Tú, Señor, eres el Señor de nuestra fortaleza. Eres el refugio en medio de la tempestad. Eres, Señor amado, escondedero en medio de la tormenta. Oh, Ribarababa y Catorobo de Rebe.
necesito. Es allí cuando tu diestra se extiende. Es allí cuando tu gracia se extiende. Es allí cuando tu mano se extiende. Necesito. Ora mamá mamá rebequete rebeco torobo y rebacando roboya. Maramaya ricatorobo de rebequete ramamamaya. Adórale con todo tu corazón. Y rimaramamaya rebacate rebe. Milagros y sanidades sean obrados en las vidas de tus hijos, de tus hijas, de cada vida que está aquí. Reprendemos toda enfermedad, dolencia, malestares, virus, bacterias, Señor, y en medio de la fortaleza espiritual que da a tus hijos. Ora mamá, porque somos fuertes. Cuando dependemos de ti, somos fuertes. Cuando dependemos de ti, la fortaleza no viene de los hombres, la fortaleza viene de ti, Señor. Tú que eres merecedor de la gloria, tú que eres merecedor de la alabanza. Señor, en este momento sea un momento de milagros de todo tipo, de sanidad de todo tipo, de recursos que vienen de parte tuya hacia nuestra vida, de gracia que viene de parte tuya hacia nuestra vida. Ora mamá mamá rebe de rebequete rebequete robo y rebequete rababa baba 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 Shitorobo y esa teremado robo de requetaramaya. Milagros creativos sean obrados. Sanidades de todo tipo se han manifestado en esta hora. Eres el Señor de milagros poderosos, de sanidades, de liberaciones, de proezas extraordinarias. Trae respuesta en medio de toda condición. Eres el Dios que responde, el Dios que interviene favorablemente. Levantas y da fuerza al débil. Da fuerza al débil, da fuerza, da fuerza, da fuerza. Mamá que te rebeco totorobo, da fuerzas a débil, da fuerzas. Renueva nuestras fuerzas. Eres el Dios que renueva las fuerzas de nuestro ser por completo. Tu nombre es maravilloso. Tu nombre es maravilloso, Señor. Tu nombre es maravilloso. Sé ministrada por la unción de fuego. Sé ministrada por la unción de gloria. La unción de presencia, de gloria. Urribacaya de Rebequendo, Roboya, Rabababababaya. Torre me mamá y son de Ramamaya. Tiria la Rabacendo, Riabanda la Gaya. Su nombre. Milagros, sanidades y proezas demarcadas por ti. Oh, Rabababa, Requendo, Romama, Mamá, yo no lo voy a. Es tu gracia la que está por encima de todo, es tu amor, la que excede a todo conocimiento habido y que excede a todo conocimiento, es tu gracia abundancia. Oh, Rabababa, Rebequendo, Rabacaya, Rabayando. Ahora la virtud del Dios de la vida ama y alele. Como mamá. Kiribira, ya, soco,
Él está con nosotros. Y Rimaramanda para darnos la fuerza necesaria, el vigor y la fortaleza que emana de Él. Oh, que ateria más soroboya. Y mamá yanda rebequeto toroboya. Señor, una unción de milagros sobre esta casa. Una unción de milagros sobre tus siervos. Una unción de sanidad. Una unción de sanidad. Ahora fluya en este cuerpo. Unción de sanidad en toda estructura ósea orgánica. Una unción de sanidad y milagro en todo su cuerpo. Sacamade. Oh, belleto, evandere, toroboya. De la cabeza a los pies, la salud, la salud, la salud, la fuerza, el vigor, la sanidad divina fluya en todo tu cuerpo. Para que tu fe no mengue, sino que sea aumentada. Para que tu fe no sea debilitada, sino sea gigantada. Yabacotoroboya. Y mi mamá, es la unción de Dios, es la gracia del Señor, es la fuerza que emana de Él, es la presencia de su Espíritu, es la gloria de Él. Oh, Rebequeta Ramamamaya. Tú nos levantas, tú nos fortaleces, tú nos sana, tú nos libera. Oh, tú eres el sanador por excelencia. Ministra, Señor, ministra, ministra en favor, ministra en gracia, ministra en bondad. Ministra, Señor, ministra. Oh, recibe salud, recibe sanidad en todo tu cuerpo, de la cabeza a los pies. La gracia te sustenta, la gracia te fortalece. Esa gracia del Señor ministra a favor de tu Oma, Yande, Redekenda, O Mondeva, Saquietendo, Rocoma, O Mamá, Rebanda, Lobo, Derebegendo, Show, y que te ramato, Roboya, y Rebequeto, Torobonda, Rabababaya, Derebegendo, Ocheta, Rey, Mamamaya, de Lebego, de Lebegenda, Laya. En la presencia es el fuego, en la unción del Espíritu Santo que ministra sobre cada vida, que ministra sobre cada cuerpo. Levanta tus manos, dile: Señor, gracias. Gracias porque en victoria, aleluya, en victoria voy a caminar en la fortaleza de tu Espíritu. Voy a caminar en el recurso del Espíritu. Voy a caminar en la gracia abundante que emana de tu presencia gloriosa. No es lo que yo pueda hacer, es lo que tú vas a hacer a través de mí. No es lo que yo pueda desarrollar, es lo que tú vas a desarrollar dentro de mi vida. Gracias, Señor, por ser mi roca segura. Gracias por ser mi refugio seguro. Gracias por ser mi escondedero. Gracias
Oh, rababai que. Kiremaya rananama. Kiriraya rabababababa sherebe que torobo. Dale gracias a Él. Dale gracias a Él.